¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a compartir con ustedes un testimonio acerca del matrimonio igualitario, porque ya tiene media sanción en el Parlamento. También vamos a estar conversando con el diputado Sebastián Sabini a propósito de esta ley que ya tiene media sanción y qué repercusiones puede tener en nuestra sociedad. Vamos a compartir con ustedes este testimonio a propósito del matrimonio igualitario. Entrevistamos a dos hombres. Omar y Federico se conocieron hace poco tiempo y enseguida decidieron casarse. Con la ley del matrimonio igualitario a un estudio del Parlamento, eligieron intentar lo que ya había hecho otra pareja, casarse en un país que se los permitiera e iniciar un trámite judicial para validar el matrimonio en Uruguay. Los declaro unidos en matrimonio. Solo un poquito podemos aplaudir. Resolvimos irnos a casar a Buenos Aires por amor, porque nos queríamos, nos habíamos conocido, habíamos resuelto que una de las cosas que teníamos en común era creer en la institución del matrimonio, que implica, bueno, convivencia, compañerismo, fidelidad, asistencia recíproca. Bien, creíamos en eso y dijimos, aquí no tenemos la posibilidad, nos vamos a casar a Buenos Aires. Una de los temas que surgía, que nos preguntaba mucha gente ahora, es por qué nos fuimos a casar a Buenos Aires si la ley estaba a punto de votarse. Y el tema era, cuando nosotros nos fuimos a casar, la ley dormía en un despacho del Poder Legislativo y ni siquiera había una fecha para ser analizada. Nosotros nos casamos el 27 de noviembre y recién el 28 se aprobó en comisión. En la madrugada del miércoles 12 de diciembre, Uruguay dio un paso para convertirse en uno de los pocos países del mundo y el segundo en América Latina en permitir el matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Federico y Omar estuvieron en la Cámara de Diputados para presenciar ese momento. Muy emocionante porque habían varios diputados que nos asombraron con sus votos y tuvo una cantidad de votos importantes. Lo bueno, lo emocionante, como decía Federico, fue ver que representantes de todos los partidos políticos, del Frente Amplio, en su totalidad, la bancada toda por unanimidad, pero además la bancada del Partido Colorado y la mayor parte de la bancada del Partido Nacional aprobaron. Eso fue una señal positiva a la sociedad, una señal de compromiso político, pero también de unión social en un tema que escapa a todo lo político partidario. Una vez que el Senado apruebe la norma, ya no se hablará del matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, sino entre dos personas. De esta forma, parejas como Omar y Federico podrán finalmente formar una familia. Somos una familia, tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones que tiene una familia aquí en Uruguay. Pagar nuestros impuestos, trabajar, llevar adelante un proyecto de vida, y ese proyecto de vida incluye también el hecho de, en determinado momento, poder tener la alegría de compartir una vida más con las responsabilidades que eso implica, que podamos llevarlo adelante en esta familia que creamos en Buenos Aires y vamos a reafirmar en Montevideo. Esa es la idea. Esta era la historia de Omar y Federico. Yo le decía, entrevistamos a dos hombres, una pareja homosexual. Esta historia se repite y de esta historia vamos a hablar también de las repercusiones que tiene en nuestra sociedad, y para eso vamos a conversar con el diputado de la 609, Sebastián Sabini, para conocer más detalles a propósito de esta ley que tiene media sanción. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Televisión Nacional. Bueno, gracias por la invitación. Vamos a hablar de la diferencia entre lo que se aprobó, que ya tiene media sanción, que es el matrimonio igualitario, y la unión concubinaria, porque quizás se ha generado un poco de confusión. Sí, esta ley permite el matrimonio, por ejemplo, entre homosexuales, pero también esto involucra a las parejas heterosexuales. Exacto. A ver, siempre se dice, bueno, o por lo menos algunas personas que estaban en contra del proyecto de matrimonio igualitario decían, ya existe la unión concubinaria, ¿sí? Y es un instituto, un contrato entre dos personas y frente al Estado, igual que el matrimonio, pero que paradójicamente obliga a más cosas y da menos cosas que el matrimonio.
que el matrimonio civil que tenemos hasta hoy, hasta que no se apruebe en el Senado. ¿Por qué? Bueno, primero porque es más costoso, ¿sí? Estamos hablando que la unión concubinaria uno tiene que demostrar la convivencia durante 5 años, tiene que llevar testigos, tiene que demostrar que mantiene relaciones con esa persona, que es una relación única, es decir, que no tiene otras relaciones fuera de esa pareja. Todas estas cosas no se exigen en el matrimonio, que es simplemente una firma, un acto solemne frente a un juez y no se le exige a los testigos que uno indique ninguna de estas cosas, ¿sí? Pero además da menos cosas, porque cuando uno está casado puede, por ejemplo, pedir la prima por matrimonio o puede pedir licencia matrimonial. Ese tipo de cosas en la unión concubinaria no existe, así que ya de por sí teníamos una diferencia muy fuerte porque evidentemente el matrimonio, cuando se pensó, el matrimonio civil, se estableció solo para hombres y mujeres. Y lógicamente con los cambios que hemos tenido en nuestra sociedad, nosotros entendíamos que había un derecho que estaba siendo vulnerado, que era el acceso a esa institución. ¿Crees que esta ley va a permitir a discriminar menos, por ejemplo, a las parejas homosexuales, como esta historia que contábamos hace un rato? No tengo duda que va a ser así. Y si uno mira la experiencia de otros países que han realizado matrimonios entre parejas del mismo sexo, eso es lo que ocurre. Porque las personas tendemos a darle una moralidad a la ley, ¿sí? Es decir, pensamos que lo que está permitido por la ley está bien y lo que está prohibido está mal. Entonces, si está prohibido casarse entre hombres o casarse entre mujeres, seguramente esté mal. Y este razonamiento, que es un poco, digamos, sencillo, lo hacemos todos, a veces inconscientemente. Y recuerdo un comentario de un niño en Argentina que decía justamente esto. Ahora mis compañeros no me discriminan porque la ley permite que mis padres estén casados, ¿sí? Entonces, este razonamiento que puede hacer cualquier persona, en realidad está generalizado en la sociedad. ¿Por qué le damos ese carácter moral a la ley? Entonces, no tengo dudas que leyes no discriminatorias ayudan a que la sociedad sea, en el fondo, también menos discriminatoria y más democrática. ¿Qué crees que cambió para poder llegar a la aprobación de esta ley? Bueno, muchas cosas. Esto es parte de un proceso, ¿sí? Es decir, Uruguay primero votó la ley de unión concubinaria, luego votó la ley de cambio de sexo registral, ¿sí? El cambio de nombre y el cambio de sexo en la cédula de identidad de personas transexuales o homosexuales que quisieran cambiarse el nombre. Y hubo un movimiento social muy fuerte atrás. No hay que olvidar, hace apenas unos meses tuvimos una marcha con 30.000 personas y dentro de su plataforma estaba esta reivindicación y el trabajo muy arduo de las organizaciones sociales y especialmente de Ovejas Negras para presentar a los legisladores este proyecto, algunos que lo tomamos, en lo personal realicé la exposición de motivos, pero luego una bancada que trabajó mucho, una comisión de Constitución y Códigos que trabajó mucho, que recibió a organizaciones sociales, que se fueron afinando aspectos del proyecto y en el fondo una maduración de la discusión y de cómo se tienen que ir dando ciertos cambios en la sociedad. Después de la sanción de la ley, seguramente se va a votar en el Senado y ustedes aspiran a que en el 2012 ya esto esté laudado, ¿no? Sí. ¿Qué sigue? Por ejemplo, me hablabas de los niños y del ejemplo del niño argentino. ¿Qué pasa en la educación? Bueno, en la educación y te diría con la discriminación en general. ¿Sí? Acá no hay que olvidar que tenemos violencia de género, tenemos violencia homofóbica, violencia transfóbica. Este año nos tuvimos que acostumbrar a ver 2 o 3 asesinatos de chicas trans, que es muy doloroso. Y si a eso le sumamos todas las otras formas de discriminación que no terminan en casos tan extremos, ¿sí? La violencia social, la violencia desde las instituciones, la violencia solapada, ¿sí? La discriminación que implica la pérdida de un trabajo, que implica el rompimiento de las relaciones familiares, que implica, por ejemplo, que las chicas trans solo puedan trabajar prácticamente en la prostitución, ¿sí? Entonces, creo que tenemos que seguir trabajando fuertemente en la no discriminación
porque en el fondo lo que se transforma son las condiciones materiales de vida de la gente, ¿sí? Es decir, las personas que sufren discriminación viven peor que los que no la sufrimos. Entonces, creo que es importante tener esta ley porque nos habilita a dar esta discusión y a seguir avanzando. ¿Pero crees que en los planes, por ejemplo, de la educación, debería existir charlas con los niños, con los liceales a propósito de esto? Bueno, es una alternativa. Creo que puede ser hablar sobre diversidad, entender que las sociedades democráticas implican diversidad y el respeto a las minorías y sin duda el sistema educativo puede dar una mano grande en ese sentido. También siempre digo, no hay que cargar a la educación con todas las cosas, no solo por este tema, lo he planteado en tema drogas, lo he planteado en el tema de la seguridad vial, es decir, a veces tendemos a decir, bueno, la educación que se encargue, yo creo que está bien que la educación se encargue, pero fundamentalmente también nosotros desde los actores políticos, desde los actores sociales, desde las familias, hablar estos temas, poner sobre la mesa y ahí, digamos, mancomunadamente que vamos a lograr avanzar hacia esa no discriminación. Bien, Sabine, muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a ti.